Hola, quiero darte la bienvenida a esto que se llama cursos y clases. Hemos estado diseñando una serie de clases virtuales donde vamos a estar enseñándote sobre cada uno de los temas que conforman estos cursos de tecnología que hemos creado para ti o para tus hijos. Hoy vamos a arrancar con la clase más básica de electrónica. Vamos a hablar de electrónica básica, vamos a definir conceptos como la ley de Ohm y vamos a mostrarlo de tal manera que sea fácil de entender y que tanto usted como su hijo puedan asimilar estos conceptos y verlos de la manera práctica cómo se aplica. Es por eso que hoy arrancamos para que tú y tu hijo comiencen esta etapa de aprendizaje de tecnología. En este caso nos estamos enfocando de electrónica, lo que es electrónica básica. Entonces comencemos. Para empezar, bueno, quiero contarte que soy ingeniero electrónico, graduado en el año 2000 y he pasado más de 22 años creando y desarrollando productos electrónicos para la industria y productos propios. He diseñado alrededor de unas 1000 tarjetas de circuito PCB y he creado unos 500 o 600 proyectos de cualquier tipo, tanto basados en LED como en medición y control. Así que esto nos da un poco las herramientas para traerte hoy esto que es clases y cursos. Así que arranquemos. ¿Qué es la ley de Ohm? Vamos a definirla. Para eso tenemos acá una analogía, porque es que la ley de Ohm no solamente trata la manera física de hacer los cálculos, sino que nos define o podemos predecir con mucha certeza cómo es el comportamiento de tres variables: la corriente, el voltaje y la resistencia. Ojo, la ley de Ohm solo se aplica a resistencias. Cuando hablamos de otros elementos electrónicos, que quizá ustedes no conocen, pero existen las bobinas, existen los condensadores, en estos casos, pues la ley de Ohm no se aplica. Hay otras reglas y cálculos físicos que nos permiten modelar esas otras variables, pero en el caso de la ley de Ohm hablamos de resistencia, de voltaje y de corriente. Pero hablemos un poco qué es voltaje. Aquí tenemos un ejemplo, perdón, de este lado tenemos un ejemplo donde comparamos el voltaje como la fuente de poder, o decimos que el voltaje es la fuente de poder. Una fuente de poder, en el caso de este ejemplo que tenemos acá, sería la llave de paso o la llave que abre el agua en nuestras casas, en nuestros lugares donde nos bañamos, donde lavamos, etcétera. Entonces, una llave puede compararse con el voltaje. También el voltaje se define como la diferencia de potencial, y potencial significa que potencialmente hay algo allí, o sea, podemos utilizar ese potencial, toda esa potencialidad en un punto dado lo podemos aprovechar, y por eso hablamos de una diferencial de potencial cuando hablamos de voltaje. Ahora, ¿qué es la corriente? Sería en este caso la cantidad de agua que recorre esa manguera de ese ejemplo, ¿vale? ¿Y qué sería la resistencia? Bueno, generalmente en las mangueras al final ponemos un elemento que es capaz de comprimir y hacer que el agua salga con más fuerza, con menos fuerza. Entonces a eso le llamaríamos resistencia, es capaz de resistirse al paso del agua. Entonces la corriente sería la cantidad de agua, la resistencia sería qué tanto nos oponemos a ese paso del agua, y una fuente de poder, en este caso de voltaje, sería la llave, ¿ok? Y abajo, si ustedes se fijan en esa imagen, bien abajo está un circulito con un más y un menos. Luego tenemos un cable que es de color negro y dibuja un cuadrado, o mejor dicho, un rectángulo. Y luego tenemos la R allá de ese lado, ¿no? Del lado izquierdo tenemos la R allí marcando la resistencia. Entonces el cable negro sería la corriente, la fuente de voltaje sería el circulito con el más y con el menos. Y ese más y menos, bueno, de manera práctica podemos decir que es hacia dónde se mueve la corriente, si se mueve en un sentido o se mueve en el otro. Pero eso por ahora no nos atañe, no nos interesa. La ley de Ohm es esto que tenemos allí. Es una fuente de voltaje, una corriente y una resistencia. Vamos a verlo con otro ejemplo. Si tuviéramos un tanque, ya no hablemos de una llave, hablemos de un tanque, ¿verdad? Hay una diferencia de potencial entre lo máximo que puede tener ese tanque y lo mínimo. A eso se le llama voltaje, ¿vale? Tenemos otra vez el ejemplo de la manguera, y en el caso
de la resistencia, aquí estamos viendo como resistencia la propia manguera. Ya no es un elemento al final que se resiste al paso, sino el grueso de la manguera se resiste al paso. Es decir, ella no va a dejar más pasar, no va a dejar pasar más corriente de la que ella es capaz. Y si vemos la imagen que está más allá, más a su derecha, vemos que la manguera está con el máximo potencial, está que se revienta. Y eso pasa en la vida real con las resistencias. Cuando hay mucha corriente, ella se empieza a calentar. En este caso, tal vez no lo percibamos, pero sí, seguramente el material al estirarse se calienta en ese proceso. En el caso de los circuitos electrónicos, pues la resistencia se calienta y se opone al paso de corriente. Al final, la cantidad de agua que sale es la corriente. Este es un ejemplo muy parecido al anterior. Ahora veamos un tercer ejemplo. Este ya es la manera como nosotros lo expresamos electrónicamente hablando y matemáticamente hablando. El voltaje tiene un símbolo más y un símbolo menos. Eso es una diferencia de potencial. También se le ha llamado fuerza electromotriz, sobre todo en unos 100 años atrás, donde el voltaje se utilizaba meramente para encender luces o encender motores. Por eso se le llamaba electromotriz, capaz de mover algo eléctricamente. Ese es el caso de los motores. Bueno, en todo caso, el voltaje es la diferencia de potencial en dos puntos. Ahí tenemos el punto de arriba y el punto de abajo en ese ejemplo. Fíjense que la corriente es una flecha que marca el sentido hacia la cual se mueve. Se puede mover hacia abajo, se puede mover hacia arriba. Se denota con la letra I, el voltaje se denota con la letra B y la R se denota con la letra R. Entonces, con estos tres elementos tenemos allí una manera de calcularlo. Fíjense que corriente es igual a dividir el voltaje entre la resistencia. Veamos entonces esta imagen. Dice en unidades del sistema internacional y se considera que está en amperios, o sea, A, entre paréntesis, amperios. Esa es la unidad de medida de corriente. B se denota con V o B pequeña y se refiere a los voltios o la diferencia de potencial. Y finalmente la R está expresada en ohmios, o sea, tiene el símbolo griego de ohm. Así que la R se está expresada en ohm en el sistema internacional. ¿Ok? Entonces, esos son conceptos que vamos a dejar allí muy claros. Así como también, por ejemplo, este triangulito que ha sido muy útil. Cuando yo estudiaba en bachillerato me lo enseñó un profesor que yo estimé mucho y me lo enseñó. Y es un triangulito donde podemos aprender a calcular cada una de esas variables. Por ejemplo, si quiero calcular B, ¿verdad? La B está arriba del triángulo. Obsérvenlo allí, en la parte de arriba está la V. Y en la parte de abajo queda I y R. Como están una al lado de la otra, se multiplican. ¿Ok? Entonces, si quiero calcular la V o el voltaje, multiplico corriente por resistencia. Si quiero calcular la corriente, fíjense que está del lado izquierdo de ustedes, esa I va a ser igual a la V que está arriba dividido entre la R. ¿Vale? Entonces podemos despejar, esto se llama despejar en cálculo o en matemáticas se llama despejar, despejamos la I y nos queda que para calcular la corriente dividimos el voltaje entre la resistencia. Por el contrario, si queremos calcular resistencia, y ahí lo tenemos bien a la derecha de ustedes, ahí resistencia nos quedaría la V que está arriba dividido entre la I. Entonces con este triangulito es muy fácil trabajar y hacer cálculos matemáticos. Acá tenemos una comparación entre lo que sería el ejemplo de la cubeta, el ejemplo de la manguera, que sería un tubo, y algún elemento que se está llenando con ese agua o con esa corriente de agua que está circulando. Y al lado derecho pueden ver allí voltaje, otra manera de expresar el voltaje, no solamente es un círculo con un símbolo más y un símbolo menos, sino que tenemos una raya más grande y una raya más pequeña. Eso también significa fuente de voltaje. En electrónica eso es una manera de denotar fuente de voltaje. ¿Ok? Y la R parece como una M o muchos ángulos moviéndose o dibujados uno al lado del otro. Eso significa resistencia. O sea, hay diferentes maneras de expresar un circuito electrónico. Entonces, de manera que arrancamos con estos ejemplos para dejar bien claro lo que es la relación entre corriente, resistencia y voltaje. Así que esta es la primera clase donde vamos a hacer esa definición tan importante. Sin embargo, quiero hablarles para ir terminando lo que es el sistema o el software o la aplicación
Proteus. Proteus es un simulador electrónico, es un simulador muy potente, es un software de pago que nos permite simular circuitos electrónicos y además de eso, pues él también trae simulación para lo que es la programación. Acá tenemos el simulador. Una vez que lo abrimos, una vez que entramos a la parte de esquema electrónico, pues nos aparece esta pantalla. Es una pantalla que tiene muchísimas herramientas en la parte de arriba, del lado izquierdo también tenemos. Pero bueno, cuando estamos acá, si queremos diseñar un circuito, es bastante simple. Debemos seleccionar, fíjense, este triángulo amarillo que está allí, si lo alcanzamos a ver, es un triángulo que denota que lo que estamos o lo que vamos a ver, cuando le hagamos clic, van a ser simplemente una lista de posibilidades. Entonces veamos allí, ahí tenemos el triangulito amarillo. Cuando le hago clic no pasa nada, pero aquí donde dice device se me activan los dispositivos que yo puedo seleccionar. Entonces tenemos P, vamos a hacerle clic a la P y se nos abre allí un área de texto donde podemos, por ejemplo, escribir. En nuestro caso, pues estamos intentando entender lo que es la resistencia, la corriente y el voltaje. Entonces simplemente vamos a decirle que aquí vamos a buscar un resistor. Hay que tener en cuenta que en Proteus pues la mayoría de las cosas, o si no todo, está en inglés. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando nos referimos a lo que son resistencias. Resistor en inglés. Allí, como pueden ver, tenemos del lado derecho el dibujo. En este caso ya no es una serie de ángulos o una M, sino que tenemos que el símbolo de resistencia acá es como un rectángulo y dos líneas que denotan pues las salidas de esta resistencia o los pines. Bien, entonces vamos a darle a aceptar y seguidamente movemos nuestro mouse y lo vamos a ubicar en cualquier parte del circuito. A mí me gusta mucho trabajar en el centro, ahí le acabo de hacer clic. Y si observamos ese clic, pues nos va a ayudar a que veamos lo que es ya la resistencia posicionada en lo que nosotros queremos. En este caso, pues estamos hablando de que vamos a posicionar nuestra resistencia muy cerca al centro. Entonces vamos a verlo. Allí está nuestra resistencia y hacemos otra vez clic. Un clic para decirle que la vamos a colocar y otro clic para decirle dónde. Ya la hemos colocado. Si yo muevo mi mouse, sigue mostrándose una especie de lápiz, ¿vale? Con este lápiz, pues nosotros podemos decir dónde vamos a colocar nuestros elementos. Bien, entonces volvamos y veamos lo que sería colocar o crear un segundo dispositivo. Ahí en la P simplemente hacemos clic otra vez. Y entonces podríamos y seguir colocando más y más dispositivos. ¿Para qué nos sirve? Bueno, podemos crear un circuito más complejo. En este caso, pues simplemente colocamos ya una resistencia y lo otro que deberíamos colocar sería un voltaje. Normalmente los voltajes los podemos conseguir como V-source. ¿Ok? V-source. Aquí tenemos una fuente de voltaje. Esto también puede equivaler a una batería, ¿verdad? A un adaptador de tensión de 12 voltios, de 19 voltios como los que usan las computadoras, de 5 voltios como algunos elementos de nuestras casas también funcionan a 5 voltios. Entonces eso es un adaptador de tensión, una fuente, una batería, una pila, ¿ok? Entonces V-source, source significa fuente, V voltaje, fuente de voltaje, si lo traducimos, ¿ok? Entonces ese V-source simplemente lo que hacemos es darle clic, lo seleccionamos y le damos luego a aceptar. Ahí lo acabamos de aceptar, pero todavía no me lo ha posicionado. En este momento, como les dije, yo puedo colocar, por ejemplo, digámoslo así, una fuente de voltaje en cualquier punto. Hacemos clic otra vez, ¿vale? Y aquí nos aparece la fuente de voltaje. Vamos a colocarlo un poquito para acá, ¿vale? Y ya tenemos una resistencia y una fuente de voltaje. Literalmente estamos hablando de que esto es lo que uno llamaría nuestro circuito resistivo de resistencias y voltajes.
En este caso, pues lo que vamos a hacer es unir todos esos puntos para cerrar nuestro circuito. Los circuitos no funcionan si no están cerrados. Entonces vamos a hacerlo. Simplemente tomamos los extremos ahí donde está. No hay que hacer clic en ningún otro sitio. Hacemos clic en uno de los extremos del B source y lo conectamos con uno de los extremos de la resistencia. Luego hacemos clic en el otro extremo del B source y hacemos un dibujo de una especie de rectángulo y lo cerramos. Aquí estamos cerrando el circuito. Cuando los circuitos están cerrados, entonces la corriente puede circular. Si el circuito no está cerrado, pues obviamente no va a circular corriente. Entonces, si lo dejamos allí, podríamos utilizar la herramienta de simulación que tenemos abajo y a la izquierda, que es esta que está acá. Ya la vamos a ver, que tiene un símbolo como de play aquí abajo a la derecha, ¿verdad? Es como si le fuéramos a sonar música. Ese símbolo de play entonces nos va a permitir simular. Pero si simulamos allí, y lo voy a hacer en ese momento, fíjate, el play, el botón play cambia de color y aquí se empieza a ejecutar una serie de comandos, lo podemos ver en los textos que van cambiando. Y ahí ya está simulando, pero para nuestro conocimiento o para nosotros que lo estamos viendo, realmente no está sucediendo nada. Y si le hacemos clic acá para acercarnos, vemos que no está pasando nada. O sea, sí lo está simulando, pero no sucede nada. ¿Vale? ¿En qué momento nosotros podemos hacer que esto realmente signifique algo, esta simulación? Vamos a darle stop. ¿Vale? Si no le hacemos esto, no podemos incluir más elementos. Pues resulta que el simulador trae unas herramientas. Aquí está. Ahí lo tenemos. Modo instrumento virtual. Si lo seleccionamos, vamos a poder utilizar herramientas que en electrónica son muy útiles, como por ejemplo un tester o un voltímetro, un amperímetro, un osciloscopio. ¿Vale? Estas herramientas físicamente existen y las podemos tener en un laboratorio de electrónica, pero aquí son simuladas y también las podemos usar. Entonces vamos a usar el voltímetro. Voy a hacer clic allí para habilitar lo que sería un DC voltímetro. Este que tenemos acá es un DC voltímetro, es decir, un voltímetro, ¿verdad? También tenemos el DC ammeter o amperímetro, medidor de amperios. Entonces en este DC voltímetro hacemos clic y luego hacemos clic acá en la parte derecha de nuestro circuito. La podemos colocar en cualquier lado, pero es bueno ubicarla acá porque es más fácil unir estos extremos, ¿verdad? Entre lo que es la medición del voltaje entre un punto y otro. Bueno, de hecho aquí voy a eliminar esta línea porque no está muy bien ubicado este DC voltímetro. Voy a moverlo y lo ponemos acá. Voy a ponerlo aquí. Yo quiero medir el voltaje en esta resistencia, ¿verdad? Vamos a hacerlo de esta manera para que quede más ilustrado. Entonces sería un extremo de la resistencia y acá otro extremo. Entonces, ¿qué nos va a medir este voltímetro? Voy a mover un poquito la resistencia para la izquierda para que tenga un poco de simetría. ¿Bien? Bien, ¿qué va a pasar? Si yo le doy, entonces voy a volverle a hacerle clic en simular. Para eso vamos a volverle a dar clic abajo y a la izquierda y simulamos. ¿Qué pasa ahora con ese voltímetro? Y ahí lo tenemos. Resulta que lo podemos ver mejor. Ahí lo tenemos en pantalla y lo podemos ver mejor. Yo me voy a acercar un poco para intentar que veamos ese voltímetro. ¿Vale? Allí está, me está marcando 1 voltio. Listo, 1 voltio. ¿Por qué será que me marca 1 voltio? Porque esta fuente de voltaje que está aquí, ¿verdad? Está diseñada para 1 voltio. ¿Ok? Si yo quisiera que esta fuente cambiara, así como los adaptadores de tensión que trabajan con 12 voltios, yo simplemente le doy clic y simplemente varío ese 1 voltio que me aparece aquí y lo cambio por 12 voltios. Entonces vamos a ponerle el 2 al lado del 1 y le damos a aceptar. De esta manera podemos hacer que esta fuente trabaje con 12 voltios. Voy a simular nuevamente, bajo a la izquierda y le doy al botón play. Ahí tenemos el ejemplo funcionando con 12 voltios. Ahora, esos 12 voltios están en la fuente. Observen que el mi voltímetro está midiendo en un extremo de la fuente
y el otro extremo del voltímetro está en el otro extremo de la fuente. Que en el medio de esos dos está la resistencia, pues es chévere, eso es lo que está sucediendo. Estamos aplicando 12 voltios a esa resistencia. Si yo quisiera saber cuánta corriente está atravesando esa resistencia, entonces hago uso de otra herramienta que sería el DC ammeter, o sea, el amperímetro. Así que vamos a verlo. Allí está el amperímetro. Nos vamos otra vez a la herramienta de modo instrumento virtual y seleccionamos DC ammeter. Simplemente lo colocamos en algún lado, ¿verdad? Hacemos clic allí y lo traemos para algún sitio de nuestro circuito. Debemos darle stop, ¿no? Si no paramos el circuito no nos va a dejar seleccionarlo. Entonces vamos a traerlo, le damos stop. Bien, ahí nos traemos entonces el DC ammeter y lo vamos a colocar aquí al lado de la resistencia, porque las corrientes se miden a través de los dispositivos, en este caso de las resistencias, se mide a través de las resistencias. Ahí lo tenemos. Tenemos un ammeter y tenemos un DC voltímetro. Entonces aquí medimos corriente y aquí voltaje. Tenemos que medirla de esa manera porque vamos a medir la corriente que atraviesa esta resistencia. Aquí tenemos que esta resistencia es de 10K. Por lo tanto, ese es el valor que deberíamos usar en nuestra fórmula. B es igual a I por R, ¿verdad? La conocemos ya. Esa fórmula nos va a permitir calcular este circuito. Pero voy a hacerlo más sencillo para que no usemos calculadora. Vamos a modificar el voltaje de esta fuente. Ya no son 12 voltios, sino que vamos a ponerle 10 voltios. ¿Ok? 10 voltios con 10. En este caso vamos a modificar la resistencia. Vamos a ponerle 10 ohmios y le damos a aceptar. 10 voltios con 10 ohmios nos va a dar una corriente que la vamos a calcular en este momento. Antes de calcularla vamos a simular y vamos a ver cómo se porta este señor. Le estamos aplicando, si se fijan, 10 voltios y le estamos aplicando esos 10 voltios a una resistencia de 10 ohmios. ¿Cuál es el resultado? 1 amperio. Si nosotros volvemos a la fórmula de corriente y voltaje, tenemos que V es igual a I por R. Ahí la estamos viendo. Pero si queremos calcular la corriente, fíjense, la corriente es voltaje sobre resistencia. En este ejemplo que tenemos acá, tenemos que el voltaje son 10 voltios y la resistencia son 10 ohmios. 10 entre 10 me da 1, ¿verdad? Y eso es lo que me está marcando el circuito en este momento. ¿Qué pasa si ese voltaje ya no es 10 voltios, sino que es 20? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Vamos a cambiarlo. En vez de 10, vamos a decirle que tiene 20 voltios. Ahí le colocamos 20, le damos a aceptar. Y ahora vamos a simular otra vez. ¿Qué está pasando? Ahora hay 2 amperios que atraviesan la resistencia. Si volvemos a la fórmula, 20 voltios entre 10 ohmios, 20 entre 10, pues me da 2. Y ahí lo tenemos. Tenemos un circuito que me está marcando 2 amperios. Por lo tanto, la fórmula de la ley de Ohm se está cumpliendo. ¿Qué pasa? Que este circuito pues es de una sola resistencia y tenemos una fuente que es DC, que en este caso ya la subimos a 20 voltios y podemos ir midiendo, ¿no? Y sabemos que le estamos haciendo de manera práctica, estamos mostrando la ley de Ohm. En clase, cuando estamos en los cursos de electrónica que hemos creado para ustedes, por cierto, que quiero invitarlos al grupo de Facebook que se llama Cursos de Programación para Niños. No solamente es programación, es tecnología, es electrónica, y aquí estamos viendo electrónica. Quiero invitarlos a que se suscriban a este grupo porque allí van a seguir viendo todos estos tips y todas estas mini clases que estamos dando. Lógicamente esta es una mini clase muy provechosa para todos ustedes, pero los cursos obviamente son mucho más completos y si los aprovechan pues van a aprender muchísimo, van a aprovechar la experiencia de más de 20 años que tengo haciendo circuitos electrónicos. Entonces, ahí que tenemos la ley de Ohm de manera práctica. Vemos el voltaje, vemos la corriente. Por cierto, no hice un acercamiento, pero lo voy a hacer en este momento para que veamos que tal cual como cuando yo subo la fuente de poder, yo le subo el valor aquí a V1, tal cual, obviamente cuando ya estoy simulando, aquí aparece ese voltaje que le puse a la fuente. O sea que aquí estoy midiendo algo que yo ya sé, ¿ok? Pero para que sea práctico lo hacemos y de tal manera que podemos medir el voltaje acá y el voltaje acá.
Esto se torna más interesante cuando hacemos más complejos los circuitos, cuando ya no es una resistencia, sino que son dos, o cuando son tres, o cuando tenemos una serie, o cuando tenemos un paralelo. Poder medir los voltajes en esa serie, pues los voltajes ahí sí varían. ¿Vale? Como aquí tenemos una sola resistencia, pues obviamente el voltaje que medimos es igual al voltaje de la fuente. Cuando ponemos paralelos, las corrientes son las que varían. Ya no es una sola corriente para todo el circuito. Bueno, dependiendo de donde pongamos ese medidor de amperios, podemos medir las corrientes individuales. Pero bueno, esos conceptos de resistencias en serie y en paralelo los vamos a ir viendo en los cursos. Así que aprovechen esta primera clase donde vemos de manera práctica el concepto de la ley de Ohm, voltaje y resistencia. Es muy importante dejarlo muy claro porque esta es la base de toda la electrónica. El que no entienda estos conceptos, pues va a tener que volverlo a repasar y repasar y repasar hasta que lo podamos entender. Con las analogías que dije al principio es muy útil entender. Y si tienen Proteus y pueden hacer esta simulación, pues se lo recomiendo muchísimo porque cuando empezamos a variar la resistencia, empezamos a variar los voltajes, entendemos y vamos a la fórmula matemática y vamos haciendo ese cálculo y vemos que el simulador va de la mano de la fórmula matemática. Bueno, quiero dejarles el WhatsApp. De todas maneras, durante todo el curso en la parte de abajo vieron allí toda la información como para que ustedes se inscriban. Sin embargo, lo voy a decir, es el 312, el más 57, 312, 712, 4154 y pues allí vamos a estar atendiéndole todas sus inquietudes. Vamos a dar asesoría gratuita a través de este WhatsApp. Las personas que quieran irse tomando esta asesoría la vamos a ir metiendo en un curso, en un grupo donde vamos a estar a todas las personas que quieran asesorías allí para que todas se nutran de alguna explicación. No todas las asesorías van a ser respondidas, van a ser las asesorías de acuerdo a los cursos que yo voy montando. En este caso la ley de Ohm, si quieren alguna asesoría sería sobre la ley de Ohm. ¿Ok? Entonces, bueno, quiero despedirme y hasta una próxima oportunidad. Así que inscribirse en esto que se llama curso de programación para niños. Clases y cursos son estos tips que estamos empezando el día de hoy y que vamos a estar haciendo cada vez que nos sea posible para llegar a ustedes y que para ustedes puedan entender y aprender de una manera muy simple y fácil con el simulador Proteus. Me despido. Chao, chao. Dios les bendiga y quedo muy atento de ustedes.